Mi nombre es Larisa. Tengo 27 años y vivo en Santa Vitória do Sul, una de esas ciudades pequeñas donde los vientos saben el nombre de todos y las sonrisas no siempre significan simpatía. Si alguna vez has vivido en un lugar así, sabes cómo es. El tiempo pasa lentamente, pero las historias corren rápido. Y a veces, esas historias nos engullen, incluso cuando creemos que ya estamos a salvo de ellas. Lo que viví el mes pasado aún me quita el sueño. No solo por lo que ocurrió, sino por lo que fue revelado, por lo que estaba escondido, silencioso, creciendo como moho detrás de una pared aparentemente limpia. Todo comenzó con una invitación, un sobre sencillo, decorado con flores en acuarela y letras doradas que brillaban bajo la luz. Ese tipo de cosas que parecen traer alegría, celebración. Pero en mi caso, fue un presagio. El anuncio sutil de que algo sombrío estaba a punto de emerger. Era la invitación para la boda de mi prima Bruna. ¿Y el novio? El novio era Ícaro. Sí, Ícaro, mi exnovio. En ese momento sentí un escalofrío cálido en la columna vertebral. No por celos, ni por tristeza. Fue algo más difícil de explicar, como si el universo hubiera hecho un nudo extraño en el destino. Como si alguien allá arriba hubiera mezclado las piezas del tablero a propósito, solo para ver qué pasaba. Pero respiré hondo. Fui racional. Ícaro y yo habíamos terminado hace mucho. Y terminado de verdad, sin recaídas, sin promesas vacías. El sentimiento, si es que aún quedaba alguno, era pura indiferencia. Y Bruna era como una hermana. Crecimos juntas. Jugamos a la casita. Lloramos por las mismas penas adolescentes, inventamos canciones tontas y compartimos sueños cosidos en la almohada. Si había alguien en quien confiaba con los ojos cerrados, era ella. Por eso acepté la invitación sin dudar, porque, aunque todo sonara extraño, quería creer que nuestra historia de primas, de hermandad, era más fuerte que cualquier incomodidad. Pero, ¿has oído ese dicho? A veces, el peligro no está lejos. Duerme a tu lado, se sienta a tu mesa y te llama familia. Y tal vez eso era lo que no veía. Tal vez, en el fondo, esa invitación no era un gesto de cariño, sino una trampa disfrazada de afecto. Después de que acepté, algo comenzó a cambiar, sutil, como una corriente de aire frío que entra por debajo de la puerta en noches silenciosas. Bruna se volvió diferente. Sus ojos ya no brillaban cuando me veía. Las palabras salían secas, medidas, con un cuidado exagerado, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, con miedo de revelar su propio malestar. El ambiente era extraño. Se podía sentir. Y, aunque no entendía por qué, fingía que no lo veía. Porque, a veces, elegimos ignorar las señales solo para mantener en pie lo que ya está desmoronándose por dentro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esa incomodidad tomara forma. Se convirtiera en algo concreto, real. Y todo esto solo fue el comienzo, porque cuando decidí elegir mi vestido de madrina, lo que era tensión se convirtió en confrontación. Y lo que parecía solo inseguridad reveló un abismo mucho más profundo. La infancia crea lazos que, a veces, la vida adulta se esfuerza en desatar. Bruna y yo éramos prácticamente inseparables. Hijas de hermanas que también se trataban como gemelas de alma, crecimos lado a lado como espejos ambulantes. Ella y yo, cómplices de travesuras, confidentes de secretos susurrados bajo mantas y luces apagadas. Era el tipo de vínculo que pensamos que durará para siempre. Ese tipo de afecto que parece a prueba de todo. Pero el tiempo tiene una manera traicionera de revelar las grietas que siempre han estado allí, incluso cuando la superficie parece sólida. Cuando Bruna comenzó a salir con Ícaro, mi ex, todo el pueblo parecía contener la respiración. Después de todo, no era cualquier pareja. Era mi ex con mi prima. Y aún así, yo no me alteré. Lo juro. Ya no sentía nada por Ícaro. Terminamos porque ya no había razón para continuar. Fue un final maduro, sin escándalos, un ciclo cerrado. Entonces, cuando supe que estaban juntos, lo único que me ocurrió fue: qué curioso. El destino a veces tiene un sentido del humor algo torcido, pero no fue por mí que esa relación se convirtió en un problema. Fue por ella. Bruna cambió.
de manera casi imperceptible al principio, como cuando el agua se enfría lentamente y solo te das cuenta de que está fría cuando ya estás temblando. Ella comenzó a callarse en los encuentros familiares, a sonreír de forma forzada, a evitar mis ojos como si en ellos estuvieran respuestas que no quería encontrar. Y lo más extraño es que no sentía rabia, sentía pena. Pena porque, por más que dijera y repitiera que no había resentimientos, que deseaba su felicidad, ella parecía incapaz de creerlo. Era como si dentro de ella hubiera una guerra entre el amor que sentía por mí y la inseguridad de no sentirse suficiente frente a mi historia con él. Como si necesitara borrarme para poder existir plenamente a su lado. Y eso dolía más que cualquier rechazo, porque sabía que ese distanciamiento no era solo con respecto a mí. Era de ella consigo misma. Era celos, vestidos de orgullo, miedo disfrazado de distancia. Llegó un momento en que ya no se podía fingir. El silencio entre nosotras se convirtió en concreto, una barrera invisible pero infranqueable. Y yo, que siempre había tenido el corazón abierto, me vi rodeada de miradas evasivas, palabras truncadas y gestos que parecían cortesía, pero cargaban espinas. Entonces, en un impulso de honestidad, la llamé a hablar. Era una tarde cálida, con olor a lluvia en el aire. Nos sentamos en el patio de la casa de la abuela, donde tantas veces jugamos a la casita. Allí, rodeadas por las mismas paredes que escucharon nuestras risas infantiles, abrí mi corazón. Le hablé de lo que sentía, del vacío, de la frialdad, de la tristeza silenciosa que invadió nuestra relación. Y sobre todo, le dije que si todo eso era por Ícaro, no tenía que cargar con ese peso, que ya no lo quería, que era parte de un capítulo cerrado, que mi felicidad ahora tenía otro nombre, Gustavo. Ella me escuchó, con los ojos bajos, la boca apretada, las manos inquietas, y después de algunos segundos de silencio que parecieron una eternidad, murmuró: «Es solo confusión de mi cabeza. Pasará». Pero no pasó. En los días siguientes, su tono cambió. Volvió a enviarme mensajes. Intentaba sonar natural. Incluso se rió de una de mis bromas en el grupo de la familia. Pero había algo en su mirada. Esa mirada que un día me acogió con tanto cariño, que ahora parecía medir mis reacciones. No medir por afecto, sino por comparación. La forma en que ella me miraba era diferente. Como quien ve un espejo que devuelve una imagen que preferiría no ver. Como quien ve y no soporta el reflejo. Allí, comencé a entender que lo que estaban haciendo entre nosotras no era solo incomodidad, era rivalidad. Un resentimiento reprimido que se alimentaba de silencio y miradas cruzadas. Pero no tenía idea de cuánto iba a crecer eso, ni de lo que sería necesario para encender la mecha de ese barril emocional a punto de explotar. Y bastó un detalle, un gesto. Una elección estética que, sin querer, se transformó en símbolo de algo mucho más profundo, un vestido. La preparación para la boda comenzó como cualquier otra ceremonia familiar. Lista de invitados, grupo de Facebook solo con las madrinas, esos mensajes animados de cuenta regresiva, y claro, los clásicos bastidores de vanidad y comparación, disfrazados de entusiasmo colectivo. Bruna, tal vez tratando de mantener las apariencias, me incluyó entre las madrinas. Y yo acepté, sin dudarlo, sin segundas intenciones, sin veneno. Porque en ese momento, mi vida ya seguía otro rumbo. Estaba feliz con Gustavo, en paz con mi pasado, y lista para vivir este nuevo capítulo familiar con madurez. Comencé a buscar el vestido perfecto, no solo porque sería madrina, sino porque quería honrar el momento. Mostrar que, a pesar de todo, estaba allí con el corazón abierto, en sintonía, presente. Pero cuanto más miraba vitrinas, más me sentía fuera de lugar, como si ningún modelo tradujera quién me había convertido. Hasta que lo encontré, el vestido. Era elegante, sutil, pero impactante. Tenía un color que parecía conversar con mi piel, un corte que abrazaba el cuerpo como quien conoce sus cicatrices, y un caimiento que no gritaba, solo susurraba confianza. No era vulgar, no era atrevido. Era simplemente bonito. Bonito del tipo que molesta a quien aún no ha entendido que el brillo no se apaga con sombra. Llevé el modelo a doña Teresa, la mejor costurera de la ciudad. Una señora de manos firmes y mirada clínica,
que cose como quien borda destinos. Le pedí que cuidara los detalles, no por vanidad, sino porque ese vestido, para mí, simbolizaba algo mayor. Mi autoestima reconstruida, mi libertad de sentirme bien, sin pedir disculpas por ello. En una de esas tardes, comenté a Leticia, otra prima y también madrina, sobre el vestido. Le mostré una foto de la inspiración. Le encantó. Hasta pensó en hacer uno similar. Reímos, compartimos ideas. Nada parecía fuera de lugar. Pero, como en toda buena historia, es aquí cuando llega el giro. Pocos días después, recibí un mensaje inesperado de Bruna. Al principio, vino con un tono ligero, una curiosidad disfrazada. «Prima, ¿ya elegiste el vestido para la boda?». Respondí con entusiasmo. Después de todo, pensé que ella estaría feliz de que estuviera involucrada, emocionada. Pero poco después vino el balde de agua fría. «Es que quería pedirte que usaras algo más discreto. Ese modelo puede llamar demasiado la atención. Y bueno, ya sabes». En ese momento, sentí un nudo en la garganta. No por la ropa, sino por lo que ese mensaje cargaba entre líneas. No estaba hablando de tela, color o estilo. Estaba hablando de presencia, de la mía. Era como si, en su altar, no hubiera espacio para mi brillo, aunque no tuviera la menor intención de competir con el suyo. Respondí intentando ser racional, intentando no tomarlo de manera personal. «Bruna, mandé a hacer este vestido con cariño. No es extravagante, es elegante. Te juro que mi intención nunca fue opacar a nadie, muy por el contrario, pero ella fue inflexible, y en ese momento el vestido dejó de ser solo un vestido, se convirtió en símbolo de todo lo que ella trataba de esconder, de todo lo que quizás temía en mí, de todo lo que se había roto entre nosotras. Discutimos. El tono subió, los mensajes se hicieron secos, cortocircuito, y el día de la boda, lo que era tensión se convirtió en ruptura. Llegué al lugar con el vestido que había soñado, respetando el código de colores que la propia Bruna sugirió, lista para vivir el día con ligereza. Pero fui recibida por una mujer con una pizarra en las manos y una mirada de vergüenza entrenada. «Lo siento, Larisa. Órdenes de la novia. No puedes entrar». Por un segundo pensé que era una broma. Pero no lo era. Me detuvieron. Allí, en la puerta de la ceremonia que debería celebrar el amor, me trataron como una amenaza. Como si la simple forma en que existiera fuera un riesgo para el espectáculo de alguien que, en el fondo, aún llevaba la inseguridad de no haber superado su propia comparación. Salí de allí en shock, y cada paso que di alejándome de la fiesta fue un paso hacia una herida que creía ya cerrada. Pero, si crees que ese rechazo fue el momento más doloroso de esta historia, espera, porque lo que vino después superó cualquier límite de envidia, orgullo o vanidad. Fue aterrador. La boda quedó atrás como una herida expuesta en medio de la memoria. No fui, no participé, no sonreí en las fotos, pero la vida no se detiene para que uno se quede lamiendo sus propias heridas. Volví a la rutina intentando digerir lo que pasó, como quien mastica una espina creyendo que es una flor. Gustavo, mi novio, se indignó con la situación, pero me respetó cuando le pedí que no convirtiera eso en una pelea familiar. La verdad es que solo quería paz, solo que la paz a veces es precisamente lo que la vida nos arrebata. En el momento más vulnerable. Una semana después de la boda, todo parecía tranquilo. Los días pasaban como cualquier otro. Trabajo, casa, cena sencilla, baño caliente, alguna serie antes de dormir. Hasta aquella noche, era un jueves, de esos que ya nacen con cara de viernes frustrado. Había salido de la clínica. Trabajo como asistente administrativa. Un poco más tarde, cansada, medio distraída. El cielo amenazaba lluvia y las calles estaban casi desiertas. Llegué a casa con la llave en la mano, lista para abrir la puerta, cuando me di cuenta de algo extraño. La puerta de la sala estaba entreabierta. En ese momento, mi cuerpo se heló. Sentí mi columna vertebral hormiguear, como si mi instinto gritara desde dentro. «Hay algo raro aquí». Respiré profundamente y llamé a Marcelo, mi vecino. Un tipo tranquilo, de esos que saben exactamente cuándo hablar y cuándo quedarse simplemente al lado. Vino corriendo. Tomamos algo para protegernos, por precaución, y entramos juntos. Lo que vi allí no fue solo un susto, fue el comienzo de una pesadilla despierta. La luz de la sala estaba encendida.
Pero lo más perturbador no era el desorden, eran las huellas. Manchas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo, con los pies sucios de sangre. Las marcas comenzaban allí, justo en la alfombra de la entrada. Seguían hasta el pasillo. Y luego, como en un guión macabro de película, llevaban directamente a mi habitación. Allí, en el espejo, el mismo espejo en el que tantas veces me arreglé antes de salir, donde probé el vestido que tanto me incomodaba, había un mensaje escrito con sangre. Yo sé los horarios y los días en que te quedas sola. Ten cuidado. En ese momento, el mundo se detuvo. El suelo pareció ceder. El aire se volvió cristal. Temblaba. Marcelo me sujetó del brazo e intentó mantener la calma, pero hasta él estaba pálido. Una mezcla de pavor y rabia llenó el ambiente. El reflejo del espejo no solo devolvía mi imagen, sino el miedo estampado en mi rostro. ¿Quién había hecho eso? ¿Por qué? La única persona que se me vino a la mente, como una cuchillada fría atravesando el recuerdo, fue Nayara, esposa de mi cuñado, una mujer que, desde el principio, siempre me miró con un tipo de resentimiento silencioso. Nunca hubo una pelea directa entre nosotras, pero había tensión. Esas miradas que dicen más que 1000 palabras, pequeños comentarios pasivo-agresivos, silencio cargado. Siempre supe que no le caía bien, pero jamás imaginé que fuera capaz de eso. Fotografié todo, cada marca, cada gota seca en el suelo, cada sílaba escrita en el espejo. Envié las imágenes al grupo de la familia. La reacción fue instantánea. Mi suegra entró en pánico. Mis cuñados querían respuestas, y Marcelo ya había llamado a la policía. La noche se convirtió en un escenario de película policial. Linternas, preguntas, anotaciones, pero lo peor aún estaba por llegar. Los policías dijeron que, sin testigos o certeza de quién había hecho eso, solo podía hacer una denuncia genérica, y fue lo que hice, más por instinto de supervivencia que por esperanza de justicia. En el fondo, sabía que la verdad aparecería, y apareció. El resultado de la pericia llegó días después, y la sangre era humana, era de la propia Nayara. ¿Pero por qué? ¿Cómo consiguió hacer eso? ¿Con qué intención? ¿Intimidar? ¿Asustar? ¿Hacer daño? Nadie lo entendía, ni siquiera la familia. Solo sabíamos una cosa: estaba dispuesta a cruzar cualquier límite. La vida siguió su curso, pero nunca volvió a ser la misma. Nayara estaba lejos, fuera de la ciudad, pero su presencia, o mejor dicho, lo que había hecho, nunca desapareció de dentro de mí. El resultado de la pericia me dio escalofríos, como si fuera un eco proveniente del pasado, y la sensación de que algo mayor se acercaba no me abandonaba. Gustavo, mi novio, fue mi apoyo. Estaba allí, abrazándome, protegiéndome, pero incluso él sabía que lo que estaba sucediendo no era solo un ataque hacia mí, era algo más profundo, más visceral, algo que tenía raíces en una obsesión que no entendía. Nayara no hizo eso solo porque me odiaba. No era solo rencor. Ya no me veía como una persona. Me veía como una amenaza. No a mi relación con Gustavo, sino a una versión de ella misma que nunca tuvo el valor de enfrentar. Y si piensas que lo peor ya había pasado... qué poco sabía yo. Una mañana cualquiera mi suegra me llamó. Su voz temblaba, pero no de nervios. Estaba desesperada. Y sin poder hablar bien, dijo una frase que congeló el aire a mi alrededor. Ícaro. Ícaro ha desaparecido. No lo encontramos en casa. No responde a las llamadas. Y lo peor, Larisa, lo peor es que Nayara tampoco está allí. Todo lo que sabía era que su matrimonio había sido una fachada. Bruna, mi prima, quizás vio lo que no quería ver. Tal vez ignoró señales. Y yo, en el fondo, siempre supe que Nayara cargaba algo dentro de ella que no podía ser contenido. Algo que se volvería irresistible, tarde o temprano. Fui a la casa de mi cuñado, con la esperanza de recibir noticias. Allí, mi cuerpo reaccionó con una mezcla de miedo e incredulidad. La casa estaba vacía, pero había algo en el aire, el olor al miedo, quizás. Dentro de la casa, en la sala, lo que encontré fue lo que no se puede olvidar. La carta estaba sobre la mesa del comedor, abierta, como si me esperara. No era una carta normal, era una amenaza final, escrita con la misma tinta oscura, de esas que no salen,
y con palabras que no dejaban espacio para dudas. Sabes lo que hiciste. Ahora vas a pagar. Solo yo puedo tenerlo. No lo entiendes, pero ya no hay vuelta atrás. Lo que comenzamos no puede terminar. Voy a destruir todo lo que amas, porque ya no tienes nada, ni lo que llevas puesto, ni lo que conquistaste. Solo yo y él. Siempre fuimos lo que tú nunca pudiste ser. Esa carta fue como un corte profundo, no solo en las palabras, sino en la percepción de una locura incontrolable que estaba a punto de consumirlo todo. ¿Y Ícaro? ¿Dónde estaba él? La respuesta llegó a través de una llamada. No era una llamada común, era una solicitud de ayuda. Él estaba con ella. La reacción fue instantánea. Sabía que no podíamos esperar más. Había algo muy oscuro y profundo ocurriendo, y al mismo tiempo, era como si la telaraña de mentiras y venganza nos estuviera llevando al abismo. Gustavo y yo fuimos a la casa de Nayara. Ya no pensábamos en el matrimonio, ya no pensábamos en ninguna de esas reglas que la vida nos impone. Sabía que era ahora o nunca. Cuando llegamos, lo que encontramos no era solo una pareja perdida o una disputa entre exnovios. Era la manifestación de una obsesión que se había convertido en algo irreversible. Dentro de una habitación cerrada, encontrábamos a Nayara e Ícaro, con los ojos vidriosos, como si hubieran sido consumidos por algo mucho más profundo que cualquier conflicto familiar. Ella lo había encerrado allí, como una especie de posesión, pero lo peor fue lo que él dijo. Me miró y sus palabras fueron un golpe de cuchillo. Sabía que iba a suceder. No podía ser de otra manera. Nunca fuiste suficiente. Fue el fin. Pude ver todo lo que estaba pasando, pero no pude evitarlo. No pude salvar a nadie, Ícaro y Nayara, juntos en lo que parecía un pacto de destrucción, y yo, solo una testigo, de una historia que comenzó con un simple vestido, y que ahora terminaba en ruinas. Cuando miré atrás, todo lo que quedaba era un vacío, una casa vacía, un futuro que parecía haberse deshecho ante mis ojos, como un castillo de cartas derrumbándose por un viento traicionero. Había perdido tanto, y al mismo tiempo, ya no sabía qué me quedaba, lo que quedaba de mí, de mi confianza, de mis relaciones. Cuando todo comenzó con el vestido, parecía que la vida solo me pedía dar un paso en una dirección. No sabía que ese paso se convertiría en mi último camino de regreso a lo que me pertenecía. Ícaro y Nayara, ya no los veía, ya no quería verlos. Lo que más dolía, quizás, era el hecho de que lo que ella hizo con él y conmigo no tenía un final claro. No había cierre, ninguna paz, ninguna solución. Esa historia parecía no tener balas al final del túnel, solo un eco creciente de falsas promesas y pérdidas irreparables. Mi prima, Bruna, comenzó a evitarme aún más, no porque quisiera, sino porque la culpa se hacía presente en nuestros silencios. Sabía lo que yo sabía, pero no sabía cómo lidiar con ello. Su matrimonio con Ícaro parecía un sueño distante, algo que ahora ni el propio Ícaro parecía desear. Bruna estaba atrapada en una mentira construida sobre los escombros de lo que antes parecía ser amor, pero ahora era solo una cadena invisible que nos ataba. Poco a poco, los rumores se esparcían. La gente comentaba. Mi nombre se convirtió en un susurro. El nombre de Nayara e Ícaro se convirtieron en otros susurros, pero más distantes. Nada más tenía el mismo valor. Y yo estaba allí, tratando de juntar las piezas de todo eso, esperando que de alguna manera fuera posible comenzar de nuevo. Pero sabía que eso sería imposible. Estaba atrapada en algo más grande que mis propias elecciones. La sensación de abandono se apoderó de mí, no solo por lo que me faltaba, sino por todo lo que había quedado atrás. Cuando pierdes tanto, ya no queda nada que reconstruir. ¿Qué pasó con Ícaro? ¿Y con Nayara? Para mí, parecían fantasmas en mi vida. Pero quizás lo más aterrador de todo fue darme cuenta de que, por más que lo intentara, tampoco podía liberarme de ellos. Gustavo y yo tratamos de seguir adelante, pero algo había muerto dentro de mí, algo que no volvería. Lo que antes parecía ser una historia de envidia y celos se había convertido en algo más profundo, una tragedia personal. Algo que me hizo darme cuenta, demasiado tarde, de que lo que realmente perdí fue mi propia paz mental. Y al final de cuentas, esa fue la verdadera pérdida. No fue el vestido, no fue la pelea con Bruna, no fue el matrimonio, no fue la traición.
Fue mi capacidad de creer que podría volver a ser quien era antes de todo esto. Esa carta de sangre, las marcas en el espejo, todo lo que ocurrió, fue solo el comienzo de lo que se convertiría en la verdadera batalla. La batalla por encontrar mi propio camino nuevamente. Pero tal vez eso nunca suceda. ¿Y lo peor? Tal vez esa sea la verdadera lección. La vida es un juego de espejos. A veces, piensas que solo estás mirando un reflejo, pero en realidad, el reflejo te está mirando de vuelta. Y la imagen que devuelve ya no es quien eras, sino quien te convertiste después de todo el caos. El silencio flotaba en el aire, pesado como una niebla. Miraba todo lo que quedaba, las cicatrices invisibles que el tiempo dejó en mí. Ícaro y Nayara ahora eran solo figuras distantes, fantasmas de un pasado que ya no me importaba. Lo que comenzó con un simple vestido, en una época donde aún creía en finales felices, ahora era un eco de todo lo que dejé atrás. Y no me refiero solo a las personas que ya no forman parte de mi vida. No hablo solo de relaciones rotas o sueños frustrados. Hablo de mí misma, porque al final, la mayor víctima de toda esta historia fui yo misma. Lo que aprendemos, al final, es que las decisiones que tomamos, los gestos impulsivos, las pequeñas elecciones, todo tiene un impacto. Y, muchas veces, ese impacto no es visible en el momento. Se va revelando, poco a poco, hasta que, de repente, ya no hay vuelta atrás. Y por más que intentemos, hay cosas que no podemos deshacer. Como el vestido que elegí, la decisión de quedarme callada, la forma en que ignoré señales que estaban ahí todo el tiempo. Pero la verdadera lección es que, al final, no importa lo que haya pasado. Lo que importa es cómo elegimos reaccionar ante ello. El dolor puede ser inmenso, la pérdida irreparable, pero la vida no se detiene. Seguí adelante, incluso con los pedazos rotos, intentando aprender a reconstruirme. Sé que, para muchos, la historia de Larisa puede parecer increíble, pero créanme, es real. Y más que real, es universal. Todos enfrentamos momentos en los que la vida nos pone en un callejón sin salida, donde todo parece desmoronarse. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo superamos? ¿Cómo reconstruimos lo que somos después de perder todo lo que pensábamos que era nuestro? Al final, la verdad que la historia nos deja es esta. No hay vuelta atrás para quien ya se ha perdido, pero siempre hay un camino para quien decide encontrarse nuevamente. El legado que dejamos es lo que realmente define quiénes somos. Y, a veces, es la pérdida lo que nos enseña más que cualquier logro. Y ahora, con todo lo que ha pasado, solo puedo seguir adelante, porque sé que, a pesar de todo, aún puedo escribir mi próximo capítulo. Ahora, si te estás preguntando si este es el último giro, te invito a no perderte la próxima historia. Si creíste que lo que le pasó a Larisa fue sorprendente, espera a ver lo que viene. Soy Larisa, y en este canal encontrarás más historias reales que tocarán tus emociones. No olvides suscribirte, activar la campanita y dar like si realmente crees que, a veces, la realidad es más sorprendente que cualquier ficción. Hasta la próxima y recuerda, lo que sucede entre bastidores en la vida es mucho más complejo de lo que imaginas.